Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM presenta Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud. Conducen Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Muy buenos días, bienvenidos a aquí a otro programa de Comunidad de Cuidados. Sí, otro capítulo. Otro capítulo, gracias Marcia, yo estoy aquí, estamos aquí con estos cambios que nos trae y nos va a explicar también nuestra invitada, porque hoy día tenemos un interesante programa. Vamos a estar hablando del Huitzipantu, Renacer con la Tierra. Así que este acontecimiento del solsticio, que coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur, entre el 21 y el 24 de junio, que es nuestro nuevo amanecer, el comienzo de un nuevo ciclo, que marca la renovación de la naturaleza, la conexión con los ancestros y la posibilidad de renacer junto a la tierra. Para esto vamos a tener a una invitada muy especial, quien es María Quiñelén. Muchas gracias por estar con nosotras. María Quiñelén es Puñiñelchefe, Lahuentuchefe, mujer medicina mapuche. Está dedicada hace más de 30 años, 40 años a la medicina ancestral mapuche, partos naturales también. Ella es una mujer que ha trabajado con esta medicina y también ella ha oficiado y ha celebrado Huitzipantu, por lo tanto es una persona idónea que nos va aquí a explicar y a conversar sobre esta temática. ¿Cómo estás, María? Hola, María. Mari, gracias por aceptar la invitación. Fley. Mari Compuche, Mari Chachay, Mari Papay Compulamien. Como a Queen, fachante su tragun Radio UCEN. Un cariñoso saludo a todos los auditores indígenas, mapuche, y a todos los que estamos en este proceso de cerrar este año, este ciclo cósmico. Gracias, María, por ese saludo. Y bueno, preguntarte, para las personas que no están tan cercanas a la cosmovisión, a la cultura mapuche, ¿nos podrías explicar en qué consiste y también cómo nos afecta el Huitzipantu? El Huitzipantu consiste en el saludo al sol central, al sol del corazón que produce el latido. Es un saludo a la naturaleza y un agradecimiento por la vida. Eso es en síntesis. Es una celebración ancestral con más de 10.000 años. Todos los mapuches de cultura tradicional participamos en forma individual primero, saludando a nuestra propia naturaleza, agradeciendo por nuestra vida y agradeciendo a la Madre Tierra que ha construido con nuestro cuerpo esta vida. El cuerpo se lo debemos a la Madre Tierra con todo lo que comemos, bebemos y introducimos a nuestro cuerpo y que nos alimenta emocionalmente, espiritualmente, físicamente, espiritualmente. Entonces es algo para agradecer, que todo se vuelve a renovar en la tierra. Y el primer indicio que tenemos en la naturaleza es que en este tiempo todo reverdece, todo comienza a renacer, están listos los campos sembrados y comienza a aparecer todo lo que se ha sembrado en el campo. Por lo tanto, todo está listo para que todos los seres vivos de la tierra podamos celebrar este encuentro de vida con la naturaleza y entre nosotros. Eso es el Huitzipantu. Se llama Huitzipantu. El Huitzipantu es una forma occidental de traducir el Año Nuevo, pero en realidad es
es el sonido que uno se da cuenta que una de las constelaciones en el cielo, que tiene nombre, nosotros reconocemos 13 constelaciones en el año, en este momento comienza a manifestarse una constelación que se llama Namunchoike. Y cuando aparece el Namunchoike, justo cuando está sobre el cenit en el cielo, es cuando nosotros celebramos el Huehuiñol Tripantu, que significa que vuelve a comenzar el paso de este ave en el cielo. Estamos debajo de él. Él vive allá en las aguas de arriba. Porque para los mapuches existen muchas áreas de agua. Nosotros somos prácticamente anfibios. Todo nuestro cuerpo es de agua y cambian las aguas, se enfrían. Entonces tenemos que hacer esta actividad en relación con los sagrados elementos que confluyen hacia el corazón, al cerebro y a la vida misma, que es el encuentro del calor con nuestra temperatura corporal, la temperatura ambiental, tomar conciencia del calor interno del corazón, tomar conciencia de las aguas, que es lo que le pertenece y corresponde a las mujeres. Los hombres toman conciencia del territorio tierra, de los sembrados, el trabajo con la naturaleza, los animales, la observación de los diferentes habitantes que cuando se explayan se pueden transformar en plagas, y los niños están relacionados con el Ayekán Moñén, que es la alegría del vivir. Es algo que se vive en un modo casi neutro, porque se vive en un estado de contemplación que dura varios días, y uno de los principales aprendizajes y enseñanzas hacia los niños es cuidar el cuerpo, que es lo único que tenemos para habitar. Por lo tanto, ellos también se cuidan y se alegran por crecer junto a los abuelos especialmente. Muchas gracias por esa explicación. Yo no la conocía en tanta extensión. Bueno, tenemos acá varias preguntas, pero quería preguntarle en relación a, bueno, lo estuvimos conversando, recién lo señalaba, en relación al cierre de este año. ¿Qué significa en términos espirituales y para las mujeres? Porque estamos, bueno, viviendo un proceso, un tiempo muy acelerado. Y ya conversábamos un poco afuera, me quedó esa curiosidad. ¿Qué significa en términos espirituales, en términos emocionales, el cerrar un ciclo? Excelente pregunta, porque es muy saludable saber cerrar ciclos. Una persona que yo no he visto durante todo un año no tiene idea de quién soy, porque en un año mi vida ha cambiado completamente. Y yo desapego todos los años que reinicio mi vida. Me desapego de las relaciones que no he visto. Por supuesto que oro por ellos, que les vaya muy bien. Pero si no hemos tenido una comunicación cercana, no tengo idea cuál es su vivencia, si ha sido buena vida, mala vida, si es peligroso para mi comunidad o no. Es algo que debo tener en cuenta siempre. Las cosas cambian de un domingo a otro, de un mes a otro, más en un año a otro, de acuerdo a los climas también. La vida cambia y tenemos que protegernos. Todo está en relación a la vida. Saber cerrar un ciclo es, como todo en la vida, es un protocolo. Saber cerrar, algunas veces se declaran en este tiempo de Año Nuevo, previo al Año Nuevo, qué relaciones cortamos drásticamente, que pueden ser con la familia, con la sociedad o el cambio de camino. Entonces, uno comunica, porque en el mundo mapuche no existe el secreto. Existe la comunicación. Con la palabra la gente se enferma, con la palabra se libera. Y por eso se conversa. Y se conversa para no mezclar a las personas con las personas que ya cortó relación, por ejemplo. Entonces el año está bien cerrado. Y se confirman relaciones. Dentro del Huehuiñol Tripantu, cuando se celebra con toda la comunidad, existe un instante que se llama el Trafquín. El Trafquín es un enlace entre personas
que comienzan nuevamente, renuevan su amistad, su fraternidad, sus enlaces de afecto, de cariño, que puede ser con un abrazo, con un pequeño regalo, un pañuelo de cabeza, algún pollito, una tortilla, y reinician y se agradecen, porque así comienza nuevamente el afecto. Se reconocen los afectos, se reconocen las buenas relaciones, y vuelvo a reiniciar mi amistad durante otro año. Y eso es saludable y también genera seguridad y protección a los niños especialmente y a la comunidad. Así se cierra el año y también se comienza con una celebración con el grupo más cercano, que es con quien uno ha participado también el último año. Y vuelta a empezar. No se reconocen los lazos, hay que se han terminado, hay un protocolo que se llama el Chalitún o el Chalitubún, que es cuando las personas se saludan y no se han visto en más de un año, antes de ingresarlo a la mesa de la familia o al patio de la casa o a mi vida laboral como un nuevo lazo de amistad, tengo que volver a comenzar. Y en el Chalitubún las personas se cuentan qué ha sido de sus padres, de sus suegros, de sus cuñados, de sus sobrinos, de sus hijos, de su esposa y de él. Entonces tengo claro quién es verdaderamente esta persona que después de 2 años de no verla vuelve a acercarse y me han contado y no tiene secretos para mí. Entonces lo reincorporo a mi vida. Y espero, por eso es que hay tanto movimiento mapuche en este tiempo, porque todos se van a saludar antes de terminar el año, no quedar afuera, se dice, para evitar quedar afuera. Entonces es importante cerrar los años. Qué interesante. Y cuando se interrumpen los lazos, definitivamente también se hace como una ceremonia, un ritual, o eso no sucede. Sí, existe, en el caso de... existe el protocolo de la declaración, en que las personas cuentan, por ejemplo, por qué se separan. Hay personas que se separan voluntariamente, ya sea de la sociedad, ya sea de la amistad, o porque se cambian de casa, se van de la región, porque se casan, tienen hijos, porque tienen que viajar, por cualquier motivo. Se hace una declaración y toda la comunidad sabe y deja un representante. Bueno, a través de mi madre vas a tener noticias mías, a través de mi hermana, a través de mi señora, deja un vínculo, no desaparece así como así. Entonces eso da mucha seguridad. Y con respecto a las personas que son alejadas de la comunidad, se declara. Y en eso se es redundante. Se habla de los antivalores, se habla del perjuicio, se habla del peligro, qué riesgo significa su presencia en este grupo, y por eso se fue. Y ya no me puede representar. En este caso soy la creadora de una escuela de medicina mapuche, y en este caso no puede representar ni a la escuela ni a mi persona, no puede hablar que participó en mi grupo si es que fuera alguna sanción así de grave. Claro. Entiendo. Interesante. Que claro todo. Sí. Me parece. Y la comunicación como el centro, la transparencia, como el reencuentro también es poner al centro mi historia, lo que soy. Me parece un acto de transparencia y de respeto muy interesante. Es de mucha seguridad, Sí. siempre pensando en Eso, los niños. de mucha seguridad. Sí. Pensando en los niños para el futuro, o los niños también dentro como de esta actividad tienen derecho a decir o a decidir ciertas comunicaciones de que alguien, no sé, que alguien les dijo algo o alguien les hizo algo y pueden conversarlo. Tienen que decirlo todos los días, antes de acostarse o al despertar. Entonces siempre hay una comunicación con respecto a qué soñó, cómo se siente, cómo está, una comunicación muy cercana que tiene con su madre, su abuela,
alguna persona que significa seguridad para el niño. Pero generalmente no tendría motivos para estar contando algo, porque en el mundo mapuche los niños son intocables. A los niños mapuche no se les toca. Entonces, nadie tiene por qué andarlos buscando, invitándolos. Los niños juegan entre niños, tienen un tema. A mí me sacaron recién a los 9 años de mi niñez y fue algo muy marcado. No es algo traumático, simplemente mi padre me regaló mi primer vestido y me contó que ya era grandecita, que ya iba a comenzar a estar con el grupo más grande de mi familia, que eran mis primos. Ya no podía andar sobre los árboles, tirándome por los pinos, saltando la cerca o andando a caballo como lo hacíamos cuando chicos. Teníamos otro protocolo, el de las personas que ya están grandes, y ahí comenzó toda una educación sobre mi capacidad, que era la medicina, ya que era la nieta mayor de mi abuela materna y de mi abuelo paterno. Entonces las abuelas se preocuparon de otra cosa en mi vida. Interesante historia. Sí, súper interesante, súper interesante. Bueno, no me surge otra pregunta, no sé si... Sí, claro. Si podemos seguir en la conversación. Sí, después vamos a una pausa. Si quieres pregúntala y después vamos lo podemos dejar ahí, ahí pendiente. Me imaginaba un poco ese cambio cuando contaba el estar en la cerca, los pinos, como que me podía imaginar muy bien la escena, y pensaba cómo habrá sido el proceso de instruirse en esta en la medicina, que entiendo fue algo como heredado por las abuelas. Si era como algo cotidiano. Siempre escuché que pertenecía a un cupán. El cupán es una hebra celestial que corresponde a la medicina. Mis 2 abuelas son medicinas, las 2 abuelas son parteras, porque la gente nacía en la comunidad a manos de las mujeres mayores. Entonces había arraigo. Las personas conocían la tierra desde que nacían, sus ruidos naturales, su naturaleza, sus temperaturas, su diversidad. Entonces va creciendo uno con su propia naturaleza desde el primer momento. Y sabía que pertenecía a un linaje familiar, por lo tanto me fue más fácil aprender sobre la medicina. Era un lenguaje cotidiano, que la abuela siempre estaba preparando medicina, mi madre siempre estuvo preparando medicina, y aprendí el alfabeto verde antes de aprender a leer. En manos de mis padres y de mi abuelo yo aprendí a leer y a escribir, porque fui tarde al colegio. Y ahí fue donde uno aprende los nombres de todo el cotricachu, que son la maleza para la gente, pero para nosotros son la esperanza de la vida. Son el tesoro que se esconde en todo lo que son la naturaleza verde. Pero en el mundo mapuche se dice que toda la vida te puede enfermar, pero toda la naturaleza y toda la vida también te puede defender. Entonces hay que saber quién se enfermó, de qué se enfermó, con qué se mejora, y cuáles son los rituales adecuados para cada persona. No es lo mismo ayudar en la medicina a una niña que a una señora adulta, a una abuela, de acuerdo a su linaje, de acuerdo a su inteligencia, porque la inteligencia es la que da los linajes. Mi inteligencia es medicinal y mi lenguaje es medicinal, es lo que conozco. Y hay otras personas que tienen otras naturalezas y otras capacidades, y hay que respetarlo. Nosotros reconocemos 64 inteligencias, por lo tanto hay 64 roles diferentes en una comunidad. Y eso es muy importante, saber a qué pertenezco,
aquel linaje espiritual, aquel linaje intelectual, aquel linaje emocional, aquel linaje corporal pertenezco, porque puedo enfrentarme o ver, conocer personas con cuerpos de guerreros, pero son guerreros espirituales. Puedo conocer personas que parecen labradores, delgaditos, madrugadores, pero también lo pueden ser en el rezo. Entonces son personas que oran muy temprano. Los mapuches somos una cultura de conexión entre la energía y la materia. Estamos siempre todavía en ese medio donde existe otra forma de hablar, otra forma de comunicarse con la vida, otra forma de comunicarse con el resto de los seres humanos. Porque uno no se comunica solamente con los seres humanos, se comunica con el espacio, se comunica con la naturaleza de las cosas. Qué lindo. Sí, qué bonito. Estoy muy atenta escuchando. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y vamos a seguir conversando todo este tema que en realidad es muy interesante y que nos afecta a todos y es parte también de nuestra cultura ancestral y es importante que sigamos conociendo y gracias aquí María por estar compartiendo todo esto con nosotras. Amén, es grato. Gracias. Vamos a ir entonces con Solo le pido a Dios de León Gieco. Que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente.
Dios. Que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Hola, ¿cómo están? Volvemos acá, estábamos fuera de aire y seguíamos conversando y aquí estábamos casi bombardeando a María con preguntas. Porque así como todo nos da curiosidad. Sí, como dos niñas chicas ahí preguntándole cómo son los cambios que le estábamos preguntando también físicos dentro de previos al Huitrepantu, al Huihueñol Huitrepantu, y qué es lo que cambia en la mujer, cuáles son esos cambios, cómo se viven también dentro de este proceso. La mujer camina bajo la observación lunar. Ese es el calendario femenino y el calendario de la tierra. El hombre tiene un calendario solar. Entonces, para el cambio de los solsticios y equinoccio, el hombre es protagonista de estos cambios. Y lo podemos ver en que ellos se activan mucho más, prefieren, por supuesto, que más este tiempo que es de la recreación, creación, el resurgimiento de la vida. Y como es una cultura que enseña a las personas desde pequeño, uno sabe qué hacer, cuándo y a qué hora, en todos los aspectos. En el cuerpo de la mujer se generan algunos dolores por lo mismo, por el ajuste del calendario, que son dolores corporales, eliminación de mucosidades, no como enfermedad, pero sí más abundante, transparentes, dolores de hombros, caderas, las articulaciones mayores y sed, abundante sed. Ese es uno de lo que se nota más. Entonces, en los hombres son otros. El vigor se tiene que alimentar con unas semanas de anticipación, porque ellos están vigorosos, se entrenan, hacen la danza, se preparan para la danza. El hombre es muy artista, el hombre mapuche. Puede fabricar los instrumentos, tejen el telar, hace los artículos de piedra, diseña, se disfraza, ya sea del animal con que va a bailar. Más en el sur son otros animales. Existe la danza del pudú, la danza del choique, que es el ñandú o el avestruz. Existe la danza de la llama, existe la danza de todos los animales. Existe hasta de algunos seres que viven en los charcos. Entonces, hay canciones también, se preparan en el canto, los hombres cantan mucho. Entonces, desarrollan
esa frecuencia sutil del arte, y hoy en día también en ser retrafe, en hacer cosas más pesadas como la joyería. Pero sí hay toda una preparación que debe ser con la alimentación, y previo a esta renovación, a la ceremonia central, que tiene que ver con el respeto al otro. Yo me preparo sola y toda mi comunidad se prepara también. Por lo tanto, el hombre va a respetar el cuerpo sexual de su mujer, y la mujer también su propio cuerpo y el cuerpo de su compañero. Hay una forma de alimentarse en forma liviana para poder resistir también tanto, evitar salir tanto al frío, de tener indigestiones o desabrigarse, por ejemplo. Hay que cuidar más los pulmones, toda la caja torácica, abdominal, para estar saludable en este proceso. Sí, cada danza tiene su significado, o se hace para como, no sé si nos puedes contar un poquito más. Cada danza mapuche es sagrada, se llaman danzas sagradas. Existe el purrún, que es una danza social, comunitaria. Cada comunidad baila diferente. Generalmente, socialmente, o se bailan tomados de la mano o todos juntitos. Los lasquenches siguen más el ritmo de las olas. Los huenteches, las personas de la montaña, están más relacionados con otros tipos de animales, del jaguar, por ejemplo, del pudú, del traro, del águila. En el valle se hace la danza del águila, la danza del cóndor, la danza de todos los animales. Tienen su forma de mover. Estuve en Unquillatún, en Pilcún, incluso donde entran las personas con los animales también, porque todos tienen derecho a participar de las ceremonias si son de la comunidad. Incluso una madrecita, una abuela muy admirable, en un balde pequeño de agua llevaba el sapito de su pozo para que también diera la vuelta al rehue. Eso fue muy emocionante para mí, ver las gallinas, los gansos, el cordero, la vaca, el potrito que había nacido, todo danzando alrededor del rehue. Entonces, esta cultura que ha estado tan oculta ha resistido a pesar de la urbanidad, a pesar de las academias, a pesar de los centros de salud, a pesar de las farmacéuticas, a pesar de todo, ha resistido con un conocimiento que me corresponde dar a conocer por el tema de salud. Soy la huentuchefe desde pequeña, porque aprendí el vocabulario de la medicina, el vocabulario del cuerpo, y en este caso también aprendí a hacer este protocolo que es el Yeyipún Huehuiñol Tripantu. Entonces se hace el rezo, saludo a la madre, mi madre, saludo al espíritu Padre, saludo a los seres que tengo sintonizado también a mi alrededor, que me han resguardado. Tengo marcado Santiago en 4 puntos del lugar donde vivo también, con puntos especiales que son relacionados con las sagradas energías. Saludo a la vida de los pájaros, porque todos comemos y todos nos comemos, por lo tanto tenemos que ser dignos de que la naturaleza que introducimos a nuestro cuerpo también progrese con nosotros. La naturaleza progresa en mí. Como la madre tierra no se va a sentir orgullosa de mí, sí, yo trato de hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, bendecir los alimentos de todo el día, de todo el año, el camino que tienen los alimentos para llegar a uno, y agradecer que exista esa dimensión de vida que va a introducir su fortaleza, y yo voy a quedarme con lo mejor de ello. Entonces,
es estar atento constantemente. Y el que está atento no necesita religión. Se vive, se está atento, se vive activando todo. Para ti, dentro de este proceso que tú vas a participar en uno, tú también tienes que tener una cierta preparación para este proceso. Así es. Sí. Dentro de todo lo que tú tienes que hacer como protocolos, ¿nos podrías contar un poco cómo es tu preparación para poder realizar el...? Todas las personas deben probablemente tener los diferentes protocolos. Existen mujeres, a mí me toca mucho más drástico porque trabajo en el parto, trabajo con la salud de hombres y mujeres, trabajo invocando la reproducción humana, y trabajo con la naturaleza verde, el Lawin. Entonces mi trabajo es más complicado, se usan ramas y hojas de diferentes árboles en cocimiento, en fresco, la mezcla también. Las personas que están relacionadas con el mar se van a bañar con sal, las personas que están relacionadas con el desierto usarán otros elementos, incluso la tierra misma para sus baños, sus limpiezas. Para las personas que viven más al sur utilizarán los cocimientos tibios, las cenizas, diferentes elementos que a uno le han enseñado para poder hacer los baños, las tomas, porque uno también debe cierto día de la luna comenzar a introducir refuerzos medicinales para el cuerpo, para no enfermarse durante este año, por ejemplo. Son cocimientos de algunas personas que hacen los cocimientos con cáscaras de diferentes verduras, así como se tiñen las lanas con cáscara de cebolla, también se hacen con ese cocimiento medicina de limpieza. A mí me tocan las medicinas verdes, los cocimientos verdes con los cuales yo trabajo, y eso también significa que debo comer algún elemento que fortalezca mi cuerpo. Y hay alimentos con los cuales generalmente nos fortalecemos y que está en relación a que uno no puede andar comiendo todo el día ni todo el ciclo de invierno los alimentos. Basta con que se consuma una sola porción. Y eso es, por ejemplo, de los hongos, brotes de quila, etcétera, diferentes alimentos de acuerdo a la comunidad. Claro. Y así nos preparamos por dentro y también por fuera. O sea, es todo un proceso. Sí, es un proceso. Se prepara la casa, se saca lo que no se usa. Mi abuela quemaba casi todo. Le gustaba tener pocas cosas. Claro, realmente ella no admitía que se le llevara nada que no se pudiera destruir. Me acuerdo, tengo una cuchara que dice Industria Nacional. Cuando llegó la Industria Nacional a desarrollarse en Chile, llegaron las cucharas metálicas a las comunidades y produce una oxidación tan extraña en la boca, en la saliva. Uno al final se acostumbra a comer con cuchara, pero para mí, que yo nunca ocupé una cuchara de metal, para mí era atroz. Escuchar el ruido de la limpieza de las ollas para mí era algo atroz, me hacía muy mal. No podía escuchar algunos ruidos que no eran naturales. Nuestras cucharas, cada niño fabrica su propio causcahues, que es la cuchara, la fabrica del elemento que más abunde y que obviamente después se puede quemar, se puede dejar en la tierra y se va a eliminar solo. Entonces esa cuchara quedó una vez sobre una roca en la casa de mi tía Mónica y ahí quedó y estuvo años, décadas, hasta que un día la tomé y dije, me la llevo de recuerdo, porque nunca se ocupó. Claro. Alguien la llevó de progreso,
pero no sabía cómo la relación que tenía con nuestros dientes, nuestra boca, algo tan metálico, y era de alpaca, una cosa así. Sí, pensaba de que en realidad uno automáticamente uno ocupa solamente, no hay un razonamiento. sí. Esto hace poco, o saber qué es lo que genera, claro, pensaba un poco. Sí, hace poquito que sacaron un montón de pasta de dientes, por ejemplo, del comercio, porque tenían elementos que eran cancerígenos, que uno sabe que están de repente, que hacen mal, no sabe hasta qué punto, pero lo sigue ocupando sin tener esa conciencia de cómo te estás dañando. Como día a día, de a poquito, como con el agua, con el consumo también de los detergentes, de todas las cosas que uno ocupa en la casa, y te van haciendo mal. Son un cúmulo muy grande de cosas. Antiguamente los abuelos nos enseñaron a utilizar, por ejemplo, para el lavado de los dientes, el cocimiento de platero, de cola de caballo, de hierbas de ese tipo que construyen hueso, claro, porque los dientes son el extremo de los huesos visibles, y cuidaban también, fortalecían las encías con esa agua, y en caso de que hubieran infecciones de la boca, hacer los gargarismos y buche de cenizas. La cresta de la ceniza, la parte más sutil de la ceniza se guardaba para hacer remedio. Entonces, pero siempre se estaba cambiando, actualizando, y la madera no era melamina, no tenía pintura, no tenía ácido, no tenía pegamento, no era aglomerado. Claro. Entonces es otro tipo de actividad consciente. Mi abuela tampoco permitió que pasara el cruce de los postes de la luz, por ejemplo, por su terreno. Entonces viene los postes de la luz y hace una C alrededor del territorio de ella y sigue, porque no permitió el cruce. Y ahora es parte de un museo esos postes, porque como tienen root cada poste, fueron a sacarle fotos que quedaron tirados porque nunca se ocuparon. Claro. Entonces era algo histórico para la compañía. Fue algo bien increíble, y ella lleva casi 30 años fallecida y recién viene a descubrir su fortaleza, cómo impidió que pasara eso, porque decía que no era saludable para ella, que tenía que estar a cuántos metros de la casa, porque generaba una vibración, y es cierto, genera un ruido. Hoy en día, por estar tan cerca de los cables eléctricos, con tanto ruido, con tanta vibración electromagnética que produce, la gran mayoría de las personas sufren de tinnitus y no saben por qué, y ahí está la razón. Y esa sensibilidad tiene que ver con el contacto y la interacción con la naturaleza. Claro. Porque pensaba que un poco es sensibilidad que vamos perdiendo también en la urbanización. ¿Cierto? Con los ruidos ambientales, la contaminación, como que cada vez nos vamos volviendo más insensibles al ruido, a ciertos olores. Es importante saber que así como entra la pasta de diente, por ejemplo, sin ninguna información y a nadie le importa, actuamos como si las empresas o la occidentalidad fuera responsable de nuestras vidas, y nosotros somos los responsables de nuestra vida y tenemos que exigir información. Tanta tecnología debería haber sido primero educada para saber cómo desecharla también. Entonces, somos consumidores, primero ignorantes porque nadie nos enseña, y segundo, irresponsables porque no sabemos qué hacer con ello. Sí. Estaba acordándome que cuando era más chica, por ejemplo, el Wi-Fi, que este aparato que ponían en las casas, cuando era de noche, mi papá tenía la costumbre de desenchufarlo. Y ahora ya como que eso se quitó de las casas. Antes era como una recomendación, había que desenchufarlo. Bueno, jamás el celular iba a dormir contigo al lado, era se dejaba o en el comedor o lejos, y era el celular. Ahora y ahora está aquí.
Está aquí, el celular, ¿no? Y la onda electromagnética, yo me acuerdo que antes había como una conciencia de que te podía causar un tumor. Sí, o había que conciencia. Ahora como que cada vez se ha olvidado, y yo me acuerdo que, hace poquito les decía a mis hijas, les dije, hija, si esto no puede estar cerca de la cabeza, dije, porque puede causar alteraciones en las células. Me decían, no, pero es que no. Yo le decía, sí puede. O sea, era como cosas que han pasado, que tan poco tiempo. Como tú decías, es como han pasado unos pocos años y ya hay como un olvido de lo que era medianamente más sano. Entonces, esto yo creo que es tan importante tener como recuento de lo que uno sabe, de conversar con la gente que tiene mayor conocimiento o que vivió otras experiencias que no sé, el símil en el mundo occidental no existe. No hay un símil. Sí, es verdad. Cuando nosotros conversamos con los niños, debiésemos hacer valorar los conocimientos ancestrales. El sistema se encarga de modernizar psicológica y emocionalmente a las personas. Y el paternalismo que se busca como una emoción, creyendo que todo lo que te venden es bueno, nos lleva a la destrucción. Por ejemplo, tanto el uso del teflón, que causa cánceres gástricos. Es importante decirle a las personas que eviten el uso del aluminio, del teflón, porque genera el Alzheimer, lo generan las joyas de aluminio, todo el servicio de aluminio, hay que evitar eso, pero es por información, por educación, y no sentir que la industria te paternaliza, no porque te da adelanto te va a cuidar tu salud. Ni siquiera las empresas cuidan la tierra con la contaminación, los sulfuros, los gases, los humos, los desechos que provocan. Y así estamos consumiendo cosas que nos pueden dañar y que tenemos que informarnos cómo vivir bien a pesar del plomo que está en todo, a pesar del plástico que está en todo, a pesar de las tintas que están en todo. A las mujeres no les enseñan cómo se dañan los riñones, la vejiga, cuando se tiñen el pelo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quieren estar lindas a costa de cualquier cosa, porque piensan que cómo le van a vender algo que les va a hacer mal. El plomo de la tintura es sumamente peligroso. Sí. O hacerse las uñas. De hecho, ya se descubrió que el estar expuesta a esa luz, la radiación de la luz, causa daño celular en la zona unguial. Entonces, hay que pedirle a las personas que nos hacemos las uñas que consumamos magnesio. El magnesio quelado es uno de los grandes protectores de las uñas, el selenio. El selenio, hay que consumir alimentos que lo contengan para poder estar saludable, además de bellas. Sí, hace tiempo escuché lo del selenio y ahí, bueno, no sé si no es una recomendación para nada, pero había la calanchoe que tiene selenio, es una plantita que está como en las casas y crece, es como una suculenta, sí, y se puede comer como un pedacito, y ese tiene, por lo que yo sabía, tenía selenio, que lo comía una tía. Todo lo que significa estimulación para la regeneración celular y eliminar células que están alteradas es recomendable. Es una maleza en Ecuador, ha llegado hasta Chile de alguna forma, es muy masculina, sirve para el cáncer prostático. Yo la recomiendo en caso de cáncer de las mamas de las mujeres, consumir varias hojas al día en las ensaladas, en las frutas, en los jugos, y consumirla porque sí, hay muchas variedades de la calanchoe, y todas son anticancerígenas porque tienen, entre otras cosas, aminoácidos, tienen cualquier cantidad de flavonoides, selenio, que ya no están en los alimentos que han sido irradiados antibacterianamente en los supermercados, que están alterados con colorante, que tienen preservante. Entonces lo podemos encontrar todavía
en esa suculenta. Sí, y aparte es una planta que crece muy muy rápido, es como que se esparce mucho y no muere nunca, porque yo tuve una que se murió totalmente y después yo empecé a regar un macetero que estaba muerto. Y en algún momento revivió y dije, ya, esto es una señal. Porque si revivió de no haber nada ahí en ese macetero. Es la única que tiene la autorización de llegar a las mucosas donde no llega ni siquiera el sistema irrigatorio sanguíneo. Sí. Así que hay que escucharnos. Estamos llegando ya al final, no alcanzamos, pero a nada. Sí, no alcanzamos la primera pregunta de la pauta. Sí. Se nos fue la pauta. Muy interesante, sí. Sí, queríamos agradecerte, María, por María. tu conocimiento, por tu disposición y por tu cercanía también a conversar todos estos temas. Con la sabiduría. Sí, que son tan entretenidos y tan importantes. No sé si quieres dar como un término para el programa para quienes nos están escuchando. Muchas gracias. Yo le recomiendo a la juventud y a las personas que están en este despertar que se acerquen a las comunidades indígenas para celebrar el Huetripantu o lo hagan en sus casas. El 20 de junio es feriado hace muy pocos años en Chile para reconocer el Año Nuevo Indígena. El 21 es para nosotros la gran fiesta. La primera oración es en la madrugada, alrededor de las 5:30 de la mañana hasta las 7, 8 de la mañana. Y hacer la oración, nadie más puede rezar por tu casa si tú habitas ahí. ¿Quién va a rezar por tus hijos? Tú. Tú tienes que rezar por tu vida. Por lo tanto, es importante conectar con este nuevo año el 21 de junio en la madrugada. Preparen sus cuerpos y que sea un muy buen año para todos, especialmente para don Armando Marileo, que para mí es un gran maestro, y espero que todo el mundo indígena andino de América estemos renovándonos para una buena vida entre todos. Huehuiñol tripantu compuche. Gracias, María. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Les deseo una linda semana. Gracias, Marcia, también por estar acá. Nos vemos la próxima semana en Comunidad de Cuidados. Que estén muy bien. Pasan las noches, pasa todos los segundos que tomo té en la cocina. Farmacéutica transatlántica, transandina. Una vida se apaga porque le estorba.
represa en la tierra. Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía. No gobernarán el futuro. Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía. No gobernarán el futuro. No, no gobernarán el presente, el futuro. Quieren millones, 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 millones de alma en su cuenta, millones de represa en la tierra. Radio U Central 107.1 FM presentó Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud, siempre con la compañía de Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Hasta el próximo capítulo.